Pues vámonos ya con la penúltima clase de Afganistán, la consolidación y caída del Emirato Islámico, porque es un periodo de tiempo relativamente corto, 1996 a 2001, el tiempo que dura todo esta, pues la vida de lo que es el Emirato Islámico de Afganistán, controlado por los talibanes. ¿No? Vamos viendo cómo se da, cómo se da esta situación. Que realmente, pues pobres afganos, porque no tienen para dónde hacerse, ¿no? O sea, dice uno, bueno, ¿cómo es posible que los talibanes hayan llegado al poder? Pues, ¿y cómo es posible que la Alianza del Norte? La verdad es que pobre Afganistán, porque nunca ha tenido demasiado para dónde hacerse, si se fijan. ¿No? Empezamos desde 1992 hacia el año 2001. Entonces, pues habíamos visto, ¿no? Afganistán viene, pues como decía yo ahorita, pobre Afganistán, porque la verdad es Correcto. que, pobres afganos, ¿no? Porque la verdad es que pues han vivido en un dominio de muchos intereses, seguramente no los intereses del pueblo afgano como tal, sino pues en todos estos intereses creados y que se gestan alrededor de su país. Y entonces, pues habíamos visto que finalmente la Unión Soviética decide, ¿por qué no? Invadir Afganistán, ¿no? En esta lógica muy clara de la guerra, de la Guerra Fría, en donde pues es muy importante cada, cada punto ganado, desde luego, es muy importante. Y Afganistán, pues había estado siempre en buenos términos con la Unión Soviética, habían estado pactando, finalmente había llegado un gobierno comunista a Afganistán, por supuesto, no a través de la revolución, en realidad a través del golpe de Estado, ¿no? Por ende, claramente no representa los intereses del pueblo, representa los intereses de una pequeña élite militar que pues vieron el chance de hacerse con el poder y sobre todo pues vieron el chance de hacerlo apoyados por la Unión Soviética. Por supuesto, el régimen comunista afgano no funciona solo, y finalmente, pues lo que habíamos visto es que la Unión Soviética termina por invadir Afganistán. Nunca logra consolidar su dominio en Afganistán. Definitivamente la Unión Soviética nunca logra consolidar su dominio en Afganistán y empiezan a surgir los muyadines, ¿no? Los muyadines, que son estos combatientes religiosos, ¿no? Combatientes religiosos, claro, el comunismo lo primero que pregona es el ateísmo. Para el comunismo, la religión es el opio del pueblo. Y por supuesto que los afganos, y ahí sí los afganos, un pueblo muy religioso, muy vinculado con el Islam, muy identificado con el Islam, pues no se siente cómodo con un gobierno comunista, con un gobierno que pregona el ateísmo, y pues empiezan a surgir los muyadines. Los muyadines son estos combatientes religiosos, decíamos. Y claro, por supuesto que esos muyadines son inmediatamente apoyados por Estados Unidos en la lógica de la guerra, en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? En la lógica de la Guerra Fría, lo que sea es mejor que el comunismo para Estados Unidos, y pues a quien el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Que son extremistas islámicos, que lo que quieran, no importa, lo que importa es que pues le van a hacer la vida imposible a la Unión Soviética. Y además para Estados Unidos, pues financiar a estos muyadines es muy bueno porque pues le está dando su propio, le está creando su propio Vietnam a la Unión Soviética, que sí lo fue. La Unión Soviética nunca pudo dominar Afganistán. El costo económico
en armamento y en vidas es elevadísimo y finalmente pues terminará por tenerse que retirar. Que habíamos visto que con todo y la retirada de la Unión Soviética, milagrosamente el gobierno comunista todavía sobrevive en, en Afganistán. Claro, sobrevive con un enorme financiamiento que viene desde la Unión Soviética. Ya no con tropas soviéticas, pero sí con un enorme financiamiento, dinero y armas de de la Unión Soviética. Y por eso todavía logra sobrevivir el régimen soviético hasta 1991, porque en 1991 ya con el colapso definitivo de la Unión Soviética, pues ahora sí no hay dinero, no hay apoyo de ningún tipo y no hay nada como para que el gobierno soviético pueda seguir sobreviviendo. Entonces viene finalmente la caída del comunismo, ¿no? Estados Unidos ha estado echando su lanita, financiando a los mujahidines para que los mujahidines puedan hacerse con con el poder, ¿no? Y pues en cuanto cae el gobierno comunista, lo que va a vivir Afganistán es una nueva guerra, ¿no? Una nueva guerra porque, todos los mujahidines estaban de acuerdo en expulsar a los soviéticos, pero cada uno de estos ejércitos mujahidines, supuestamente de ideología similar, todos ellos en pro de un gobierno islámico, por supuesto, que respete al Islam como la religión oficial del estado afgano, ¿no? Eh, um, no un Islam de mano dura necesariamente, ahí empiezan las diferencias entre los mujahidines, hay algunos que quieren un Estado Islámico moderno, un Estado Islámico progresista, y hay otros que, pues, por supuesto que no, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en 1992 es que, pues, ahora Afganistán se ve con un vacío de poder. Y este vacío de poder inmediatamente deriva en una brutal guerra civil entre todas las facciones muyadines que estaban unidas en contra de la ocupación soviética, pero nunca compartieron un proyecto de país. El 28 de abril de 1992 se proclama un gobierno interino con sede en Kabul, que siempre fue la capital de Afganistán, ¿no? Y este gobierno interino impone como presidente a Burhanuddin Rabbani. Mura, Burhanuddin Rabbani, líder de uno de estos grupos islámicos armados, Jamiat e Islam, una organización islamista moderada, ¿sí? este, de mayoría tayika. Los tayikos, acuérdense, son uno de los múltiples, de las múltiples tribus islámicas, bueno, de los múltiples pueblos islámicos, ¿no? Tenemos a los tayikos, tenemos a los pastunes, tenemos a los házaros, este, que además a su vez hay muchas tribus tayicas, muchas tribus pastunes, muchas tribus házaras. No es que todos los pastunes estén unidos o que todos los tayikos estén unidos. Pero bueno, de cualquier manera, pues una ideología de Islam moderado con una mayoría tayika. Lo que hemos visto históricamente, Afganistán ha estado gobernado por los pastunes, el grupo más fuerte que se ha mantenido en el poder a lo largo de toda la historia que hemos ido viendo de Afganistán, siempre han sido los pastunes. Ujú. Burhanuddin queda como presidente y como ministro de defensa queda Ahmad Shah Massoud,
un comandante muyadín muy respetado entre los muyadines y también tayiko. Por supuesto, no se trata ni de un gobierno eléctrico, muy bien, ni de un gobierno electo, ni mucho menos de un gobierno inclusivo, ¿no? Esto es el resultado de unas negociaciones parciales entre un grupo de facciones que son afines a este grupo de Rabani, y de Masud, ¿no? Y pues que ellos fueron los que decidieron e impusieron a este personaje después de la caída del comunismo. Pero otros grupos, especialmente grupos pastunes, islamistas radicales, no van a reconocer a este nuevo gobierno e inmediatamente van a empezar a atacar a este nuevo, a este nuevo gobierno. Por lo que realmente, pues sí, el gobierno interino que se forma en Kabul, pues no tiene autoridad real y rápidamente empieza a ser desafiado por líderes militares que aspiran a hacerse del poder, desencadenando un conflicto pues terrible otra vez, principalmente para la población civil, que son los que vienen pagando los platos rotos durante años y años y años y años, ¿no? Pero que pues no va a permitir que Afganistán se pacifique. Como siempre hemos dicho, Estados Unidos crea a sus enemigos, ¿no? Estados Unidos estuvo patrocinando a estos combatientes muyadines, ahora pues llega uno de ellos al poder, Burhanuddin Rabbani, dicen, va, este es el que se queda, pero inmediatamente los demás grupos mujahidines van a estar en contra de Rabbani. Y pues ahí Estados Unidos claramente fabricó a sus enemigos al haber apoyado a las diferentes facciones de mujahidines que estaban en pugna. Ujú. Mariam Hekmaitar, líder del partido Hizb-e-Islam, se niega a aceptar este nuevo reparto del poder y inmediatamente con apoyo de Pakistán empieza a establecer posiciones armadas a las afueras de Kabul y comienza a bombardear la ciudad de Kabul. ¿Ya? Todavía no ha logrado Rabani tomar Kabul completamente, apenas se negoció que Rabani es el presidente, este, o va a ser el presidente que va a tomar el control, y ya tenemos un primer levantamiento militar en su contra, ¿no? Y ya tenemos a a Mari Marjam Hekmaitar, perdón, pero son muy complicados estos nombres y me cuesta mucho trabajo pronunciarlos, del partido Hizb-e-Islami, pues bombardeando Kabul, ¿no? Su objetivo, él quiere imponer un gobierno islamista radical y dominado por pastunes, y claro, liderado por él, ¿verdad? Entre 1992 y 1994, Kabul sufre un bombardeo prácticamente continuo, causando más de 50,000 muertos y, por supuesto, cientos de miles de desplazados. La guerra civil se empieza a volver multilateral. Hezb-e-Wadat, otra célula de estos muyadines, chiita Hazara, va a entrar en combate con el apoyo de Irán y se va a enfrentar tanto a los tayikos como a los pastunes. Y Junbish y Mili, una milicia uzbeka liderada por el general Abdul Rashid
Domstum, un ex comunista, pero que ahora pues mejor se vuelve yihadista, toma el norte del país y empieza a participar activamente en la guerra de Kabul. Entonces, lo que estamos viendo es aún el chiismo, el islam que tomó el poder es el islam suní. El islam suní, que es además la mayoría de Afganistán, ¿no? El islam que se practica entre los pastunes, entre los tágicos, ¿sí? Pero estamos viendo a todas las tribus en guerra y al mismo tiempo con diferentes conceptos islamistas, ¿no? Por eso, ah, Maryam Hekmaitar inmediatamente es apoyado por Pakistán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Pakistán hay pastunes, este, porque en Pakistán hay un islamismo radical, ¿sí? Y porque, si se acuerdan, De qué grupo son los de Pakistán? ¿De qué secta? los pakistaníes Okay. son sunís, ¿sí? El único lugar en donde gobierna un islam chiita es en Irán. Todo el resto del bloque islamista es suní. Este, sí, Pakistán y Afganistán habían tenido problemas territoriales, precisamente porque una parte del pueblo pastún quedaba en Pakistán, y entonces los gobiernos anteriores al gobierno soviético, ¿se acuerdan? Habíamos comentado, reclamaban ciertos territorios pakistaníes y esto había mantenido una enemistad entre Pakistán y Afganistán. Ahora Pakistán lo que quiere es apoyar a este grupo de Mariam Hekmaitar y a los pastunes para poder llevar una negociación en esta frontera que no le cause problemas, ¿no? Y por supuesto, para tener un Islam sunita extremista garantizado junto a su frontera. Por el contrario, Irán rapidito empieza a apoyar al partido chiita de Hez Wadat, ¿no? Em, que es de mayoría házara y que se va a enfrentar con tayikos y pastunes. Y pues por supuesto tendremos una milicia uzbeca, ¿no? Todos ellos peleando por el control de Afganistán. Esto va a ser terrible para la población afgana. Bueno, básicamente, no, el Estado afgano deja de existir en realidad, ¿no? Tenemos a un grupo, al grupo de Rabani, que domina y que supuestamente es el presidente de Afganistán, pero que en realidad domina Kabul. Y tenemos a todas las facciones levantadas en armas. ¿No? Por supuesto, más o menos así se veía Afganistán en 96, 97, ¿no? Más o menos así se veía Afganistán, por supuesto. Esto implica masacres, saqueos, violaciones, ¿no? Levas obligatorias, cada uno de estos grupos rivales entre ellos, pues van a llegar a tomar ciudades y una ciudad tomada por un grupo, automáticamente ese grupo va a obligar a la población a unirse, a pelear en guerra contra las demás facciones. No es voluntario, es a fuerza, ¿no? Este, Masacres, saqueos y violaciones, no hay un Estado de derecho, pues hay que matar, todo mundo se mata contra todo mundo, ¿no? Cada facción actúa como un pequeño Estado con su territorio, con su ejército y con diferentes lealtades extranjeras.
La guerra civil provoca una pérdida total de legitimidad y liderazgo muyadín. La población que había apoyado a los muyadines para liberarse de los soviéticos, pues estos pobres sí realmente van a decir, estábamos mejor con los soviéticos. Por lo menos se podía caminar por las calles y no, no reclutaban forzosamente a población para combatir, ¿no? No teníamos estos grupos guerrilleros, estos grupos de soldados, pues tomaban poblaciones y violaban a todas las mujeres. Este, la mujer afgana que había gozado de una libertad importante durante la época soviética, que vestía pues a la usanza moderna y demás, de repente será obligada nuevamente a ponerse la burka, ¿no? Y obedeciendo o desobedeciendo con el peligro terrorífico de ser violadas, ¿no? Reclutadas por estas milicias, ¿no? Este, entonces, claro, pues sí, los muyadines que la gente había visto como la posibilidad para liberarse de los soviéticos, pues ahora la misma población dice, no, no, no queremos a estos señores. No queremos esto, estábamos mejor con la Unión Soviética, pero pues por desgracia tampoco hay reversa ya, ¿no? La ONU y muchos países musulmanes van a intentar mediar pues para lograr algo, este, y para lograr un Afganistán un poquito funcional, ¿no? Estados Unidos, pues Estados Unidos perdió interés, Estados Unidos ya logró lo que quería, tumbar al gobierno soviético, tumbar a la Unión Soviética, y en realidad en ese momento Estados Unidos pierde interés sobre Afganistán, no le ve ninguna ventaja estratégica. Después le va a haber una ventaja estratégica, después va a decir, oh, espérame, estos señores no tienen petróleo, pero si yo quiero explotar el petróleo que viene de todos los paisitos que han ido surgiendo del desmoronamiento de la Unión Soviética, pues necesito sacarlo por algún lugar y el lugar perfecto para sacarlo es por Afganistán. Y para eso, por supuesto, se necesitan construir algunos oleoductos que pasen a través del territorio afgano. Entonces, pero bueno, por el momento Estados Unidos pues perdió el interés después del colapso soviético y dejó ahí a Afganistán a la deriva. Pakistán y Arabia Saudita siguen financiando a sus grupos afines, prolongando eternamente el conflicto. Los mujahidines originalmente habían sido financiados por Estados Unidos, por Pakistán y por Arabia Saudita. Ahora Estados Unidos como que pues se hace un poquito a un lado, pero Pakistán y Arabia Saudita, por supuesto, siguen financiando a los grupos que a ellos les interesa y pues mientras fluya el dinero es más fácil que la guerra se prolongue, ¿no? Con esta diferencia internacional, con el fracaso del liderazgo político del mundo, pues claro, se empieza a crear un ambiente de hartazgo, desesperanza, vacío de autoridad, especialmente entre los jóvenes afganos, que pues van a ser los que se van a sentir más afectados y al mismo tiempo, pues los que también se pueden sentir más envalentonados para hacerle frente a esta situación. Entonces, todo este primer periodo, desde 1992 hasta 1994, no es más que una etapa de guerra civil abierta. Grupos muyadines no logran consolidar una nueva república, más bien se enfrentan entre sí por el control del poder. Aparece un supuesto gobierno interino, pero en realidad no gobierna más allá de Kabul, por lo que pues, tampoco es un gobierno funcional, y Kabul se vuelve el centro de todos los enfrentamientos, ¿no? La población está agotada por años de guerra y empieza a desconfiar profundamente de los muyadines.
En ese contexto es en el que se va a empezar a gestar el ascenso de un nuevo grupo que son los talibanes, que precisamente se van a presentar como una solución a este caos. La guerra civil entonces tiene su epicentro en Kabul, ¿no? Que es la capital del estado y que se convierte en una ciudad sitiada, dividida, asediada, con luchas internas entre muyadines y que pues convierten la ciudad en un campo de batalla urbano, causando uno de los peores desastres humanitarios de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI en en esta región asiática, ¿no? Desde abril de 1992, Kabul queda dividido en zonas de influencia y entonces tenemos a Massoud controlando el centro y el norte de la ciudad, tenemos a Hefs Wadat, los házaros chiitas que toman el oeste de la ciudad y tenemos a Hekmaitar que toma el sur y el este de la ciudad, ¿no? Y que además bombardea la ciudad con cohetes Grad y con misiles Scud que le suministra Pakistán. Kabul, que en los años 70 se había logrado convertir en una ciudad cosmopolita, con cafés, con universidades, con mujeres en las calles, pues de repente queda reducida a escombros. Sus calles se llenan de trincheras, barricadas y cadáveres. Y pues esta es la nueva realidad de Kabul. Y obviamente esa nueva realidad de Kabul, pues es la nueva realidad de Afganistán, ¿verdad? Mm, eh, um, Entre 50.000 y 70.000 civiles murieron solamente en Kabul entre 1992 y 1994. Obviamente más miles de heridos o mutilados y por lo menos 1 millón de personas que pues mejor abandonaron la ciudad huyendo a Afganistán o en su defecto a diferentes regiones rurales del país. Familias enteras viven en refugios improvisados, túneles o en las ruinas de lo que fueron sus casas, desde luego, ¿no? Sin acceso ni a agua potable ni a alimentos, violaciones permanentes, secuestros por parte de estas milicias se vuelven muy frecuentes, ¿no? Y sobre todo además en las zonas de dominio cambiante. Cada cambio de dominio es un golpe terrible para la población civil. Muchas mujeres fueron obligadas a casarse con estos combatientes que las ven pues como botín de guerra. Y desde luego, claro, el número de huérfanos de guerra pues también creció dramáticamente. El sistema de salud colapsó, los médicos se fueron de la ciudad, los hospitales pues funcionaban con los pocos médicos que se quedaban sin electricidad, sin medicinas, la educación fue suspendida, las escuelas sirvieron como cuarteles o como depósitos de armas, las redes de agua, electricidad, pues fueron destruidas por los bombardeos. El transporte se colapsó, los autobuses y camiones, pues se los robaban las diferentes milicias. Y pues finalmente las únicas actividades económicas que pueden florecer van a ser el contrabando de armas, el saqueo organizado y la venta ilegal de alimentos a precios terroríficos, desde luego, ¿no?
pero pues la gente siempre verá cómo le hace para comer. No solamente es una lucha política, claramente es una lucha que tiene muchísimos componentes étnicos y religiosos, ¿no? Tayikos contra pastunes, contra házaros, sunitas contra chiitas, islamistas moderados contra islamistas radicales. Esto hace que se empiecen a multiplicar los checkpoints controlados por las milicias, a puntos donde tranquilamente pues, hay un grupo militar que te baja de tu coche o de tu caballo o de tu a pie o de donde vayas, ¿no? Y van a hacer inspecciones continuas, ¿no? Por su etnia o por su afiliación política. Y pues empieza una época terrorífica, ¿no? En donde tu nombre o tu acento puede ser motivo de una ejecución sumaria. O el hecho de pronunciar mal una palabra en darío o en pastún, pues automáticamente hace que pueda ser marcado como enemigo. Hay diferencias raciales y hay diferencias idiomáticas claras y lo terrible va a venir en este aspecto, ¿no? Efectivamente, párate, buenos días y pues con el buenos días a lo mejor sigue una ráfaga de ametralladora porque hablaste como házaro o hablaste como tájico, o hablaste como pastún, y el grupo militar que te estaba frenando en ese momento, pues pertenece a la otra, a la etnia enemiga. La población afgana, que durante años había resistido a los soviéticos con orgullo, pues ahora desprecia terriblemente a sus líderes mujahidines, El horror de los afganos. que inmediatamente los empiezan a percibir como personajes corruptos, crueles, ególatras, interesados solo en el poder. ¿No? La guerra se considera como una traición al espíritu de resistencia nacional, una guerra entre hermanos, una guerra entre los propios afganos, ¿no? Y entonces la población general es lo que empieza a ver en estos muyadines, ¿no? Ya no son los héroes que nos vienen a liberar de los soviéticos, ahora son los desgraciados que lo único que quieren es hacerse con el poder, mantener el poder a toda costa, en un ambiente de desesperanza y hartazgo. Y claro, en esta desesperanza, en este astargo, pues muchas comunidades van a empezar a ver con simpatía a un nuevo grupo armado. Otro más, pero estos son nuevos, vienen llegando apenas y vienen con una gran promesa: orden y justicia islámica y unidad. Este nuevo grupo que está apareciendo se hacen llamar los talibanes. Uf. La comunidad internacional pues está como que ocupada en otras cosas en este momento y pues prácticamente ignora el conflicto. La ONU no tenía presencia activa en la zona de Afganistán. Estados Unidos había financiado a los mujahidines contra la URSS, pero pues ahora los mujahidines están muy ocupados peleándose unos contra los otros y entonces pues mejor se retira del escenario. Y las potencias involucradas son Pakistán, Arabia Saudita e Irán, ¿no? Apoyando cada una a diferentes facciones y haciendo entonces que el conflicto siga y siga y siga y se vuelva un conflicto eterno porque cada una de estas facciones tiene el apoyo económico y armamentístico que necesita para mantenerse en pie de guerra.
Por lo que pues entre 92 y 94 Kabul sigue siendo una tragedia humanitaria y moral terrible. La ciudad ya está pulverizada por los mismos actores que habían prometido darle libertad frente al comunismo. Las facciones muyadines, lejos de establecer un régimen islámico justo y unitario que habían prometido, se enfrentan en una guerra fratricida con costos humanos devastadores. Es el caldo de cultivo perfecto para que crezcan los talibanes, que empiezan a ser percibidos por muchos como una fuerza purificadora que le pondría fin al caos. Estos señores vienen de Kandahar, empiezan a aparecer ahí en Kandahar en 1994. Básicamente, pues en un contexto de caos político, de colapso institucional, de descomposición moral y de fragmentación tribal, empiezan a aparecer estos personajes. Su ascenso no es inmediato, no es universalmente bienvenido, pero sí es rápido y radical. Y para muchos afganos es atractivo. Ante el vacío de autoridad y el horror que están causando los señores de la guerra, estos personajes prometen desarmar a todos, traer unidad y desde luego traer un estado islámico que todavía no era muy claro lo que eso significaba, ¿no? Surgió como un movimiento religioso local que empezó a convertirse en un actor dominante del escenario afgano. El término talibán proviene del árabe talib, que significa estudiante o discípulo. ¿Por qué? Porque se trata de estudiantes de escuelas religiosas islámicas, estudiantes de madrasas, que están ubicadas sobre todo en Pakistán, en las regiones pastunes, y que se dedican a educar a un grupo de jóvenes en las corrientes más cerradas del Islam. Estos personajes, por supuesto, es gente que de entrada ya perdió todo. La mayoría de ellos eran jóvenes afganos, refugiados, huérfanos, desplazados por la guerra desde la época de los soviéticos algunos, o por la guerra de las tribus y de los muyadines otros. Y que en estas escuelas, en estas madrasas, se habían formado en una interpretación ultra conservadora del Islam sunita Hanafi. Están claramente influenciados por el wahabismo de Arabia Saudita y por el deobandismo del subcontinente indio. Eso al ratito vamos a ver qué es eso del wahabismo y qué es eso del deobandismo, pero básicamente son corrientes muy cerradas del Islam, ¿no? Son corrientes del Islam que apoyan la tradición, que apoyan el uso de la burka, que apoyan que las mujeres no se deben de educar, ¿no? Que apoyan el extremismo religioso más fuerte del Islam. Y que pues son estudiantes, se han estado preparando en las escuelas de Pakistán, no pretendían ser una milicia ni nada por el estilo, en realidad eran jóvenes que pues estudiaban esta filosofía islámica, que estudiaban esta ideología del Islam. ¿No? De entre ellos claramente va a surgir un líder, desde luego, ¿no? Un líder que pues sea lo suficientemente hábil para manejar el discurso, ¿no? Y pues ahí aparecerá. Su doctrina se centra en la pureza religiosa y la ley islámica estricta, en la Sharia.
por supuesto, la eliminación de la corrupción y la unidad islámica, ¿no? Ellos empiezan a promover precisamente que no tiene por qué haber una división tribal, que no tiene por qué haber una división ideológica de este tipo, si al final del día todos son musulmanes y como musulmanes todos pues deben de unirse y deben de trabajar juntos. Estamos hablando del panislamismo famosísimo que viene surgiendo, bueno, que viene surgiendo desde las épocas de Medina y la Meca, desde luego, ¿no? El propio Mahoma es precisamente lo que había dicho a los árabes. ¿No? Olvídense de sus tribus, olvídense de sus familias, lo que nos une es nuestra fe. El líder de este grupo se llama Mullah Mohammad Omar. Es un clérigo local pakistaní, es un excombatiente mujahideen y es el fundador y guía espiritual de este movimiento de los talibanes. Es un personaje muy, muy, muy carismático, se convierte en esta figura carismática casi mesiánica, ¿no? Que todo mundo ve como el gran personaje, ¿no? Especialmente tras reclamar una capa del profeta Mahoma en 1996 y ganándose el título simbólico de comandante de los fieles, Amir al-Mumin. Su autoridad es religiosa, no es una autoridad política, ¿no? Carece totalmente de educación formal moderna o incluso de ambiciones de gobernar en el sentido occidental del gobierno, ¿sí? Increíblemente, este personaje no es un personaje que está buscando poder, que está buscando riqueza, realmente es un creyente del Islam en su versión más purista, es un hombre que cree que hay que vivir plenamente en base a los principios de las leyes islámicas y de la enseñanza del profeta, y entre la enseñanza del profeta claramente está este concepto de no podemos estar divididos por tribus y por pueblos, debemos estar unificados en nuestra fe. Y eso es lo que viene a ofrecer Omar, eso es lo que viene a ofrecer Mullah Muhammad, a decir, vamos a desarmarlos a todos, vamos a unificarnos todos, sin importar tu etnia, sin importar tu tribu, porque nos mueve algo muchísimo más grande que es Dios. En 1994, ¿por qué me cambia? Saldrá precisamente desde Kandar este personaje, ¿no? Kandar, que además es una ciudad sagrada para los pastunes y que en algún momento fue capital del Emirato en las épocas de Abdur Rahman Khan. Hablamos de él hace un chorro de clases, desde luego, ¿no? Y que estaba también controlada por diferentes bandas armadas que saqueaban a civiles en los caminos, que secuestraban niñas y mujeres para matrimonios forzados o para violación, que extorsionaban a los comerciantes, incluso a las caravanas de peregrinos. Vamos, vivir en Afganistán se sentía como vivir en Sinaloa, ¿no? Este, Uno de los relatos más importantes que empieza como que a glorificar a este grupo de los talibanes, ¿no? Es cuando unos comandantes muyadines de estos personajes abusivos que ya tienen harto a todo el mundo, este, secuestran y violan a dos niñas.
Cuando Mulán Omar y un grupo de estos estudiantes talibanes se enteran, intervienen, ejecutan a los comandantes y cuelgan a sus cuerpos en público, al más puro estilo cartel de Sinaloa. Este, y con esto la población los aplaude, la población civil los aplaude, porque estos comandantes muyadines que se pregonaban como gente de fe, se había convertido en todo un asco, ¿no? Y finalmente que alguien por fin se haya atrevido a tomar las armas contra estos tipos, los haya matado y los cuelgue en público para que la gente vea que pues hay un escarmiento para estos tipos violentos, secuestradores, saqueadores, con los que ya nadie está contento en ese momento. Y eso les gana muchos adeptos a los talibanes, ¿no? Mucha gente que dice, pues alguien que tiene los pantalones para hacer justicia ante lo que está viviendo Afganistán. Adquieren mucho apoyo de la población con este acto, ¿no? Una población que anhela orden, justicia y castigo para los corruptos. Y empieza un ascenso talibán, ¿no? También alentado por los intereses regionales, desde luego. ¿Sí? Pakistán, buscando un gobierno pastún aliado que permita un corredor comercial hacia Asia Central, pues financia y arma y entrena a estos talibanes a través de la inteligencia militar pakistaní, la ISI. Arabia Saudita y muchas organizaciones wahabitas proporcionan dinero y legitimidad religiosa al movimiento de los talibanes. Estados Unidos también momentáneamente empieza a simpatizar con este grupo. Hay indiferencia, pero empieza principalmente, pero Estados Unidos empieza a ver un grupo que puede serle útil dentro de Afganistán, que ve a los talibanes como una fuerza anticomunista y antiseñores de la guerra y por ende favorable a que se logre un orden en la región de Afganistán. ¿No? Estados Unidos ya está viendo claramente la posibilidad de usar Afganistán como este corredor para sus oleoductos, para explotar el mercado, para explotar el petróleo de los países que están alrededor del mar Caspio, cada uno de ellos más pobre que el otro, repúblicas nuevas que están surgiendo y que están cargaditas de petróleo. A partir del otoño de 1994, los talibanes toman finalmente Kandahar sin una resistencia significativa y se presentan como una nueva fuerza neutral, o sea, no nos interesa los poderes tribales, ¿no? Este, neutral, islámica, que viene a desarmarlos a todos y a unirlos a todos, que ofrecen prohibir el saqueo, garantizar el comercio y restaurar la seguridad en las carreteras. Claro que la gente de Afganistán dice, por favor, ¿no? No eran caudillos tribales, no tenían alianzas étnicas complejas, su legitimidad viene únicamente de la religión, no de la revolución, no de una resistencia anticomunista, únicamente de un concepto religioso. Rechazan cualquier tipo de política partidista, desde luego, pero también rechazan los parlamentos, las elecciones. En realidad, rechazan todo lo asociado al Estado moderno. No se consideran a sí mismos como políticos, se consideran como restauradores del Islam auténtico.
Eso les da una imagen de pureza, de desinterés personal, que la población que de lo que está harta es de la corrupción, pues ven estos personajes, pues que aquí no hay corrupción, que aquí hay un verdadero amor por el Islam. Entonces, pues sí, el talibán es una respuesta brutal al vacío de poder. Es una respuesta excelente contra la brutalidad de los señores de la guerra, contra la humillación de una sociedad que está destrozada por todos lados, ¿no? Un mensaje de restauración islámica estricta, pero que implica limpieza moral, castigo a los corruptos, pues les empieza a sonar bonita a los a la población afgana y sobre todo le empieza a sonar bonita a los pastunes, ¿no? En la zona sur de Afganistán principalmente, con el apoyo de Pakistán y de Arabia Saudita. Entonces traen armas y traen lana, ¿no? Pues avanzan muy rápido, prometiendo orden y justicia. Por supuesto, llegan al poder, pero claro, en su ascenso no hay ni elecciones, ni coaliciones. eh, Ellos realmente sí traen un concepto muy purista, ¿no? Solo teología, disciplina, fuerza militar. Y entonces, una vez que estos señores se van haciendo del poder, claro, empiezan con una restauración religiosa autoritaria. Que de momento muchos lo ven como la salvación, otros lo ven como una amenaza, desde luego, ¿no? Pero que de momento muchísimos lo ven como una salvación, como un ya estuvo suave, ya vamos a terminar con estos muyadines, señores de la guerra, que pues, son una bola de bestias y hacen cualquier cosa cuando toman un territorio. Y pues así es como finalmente llega este grupo de los talibanes al poder y generan, consolidan el Emirato Islámico, que va a existir más o menos de 1996 a el 2001. Más o menos porque como todo en Afganistán es un desastre de guerras, de matanzas, de violaciones, las cosas pues se van acomodando poquito a poquito. Pero la conquista de Kabul por estos talibanes se logra en septiembre de 1996 y es como el momento clave para la historia reciente de Afganistán, ¿no? Marca el inicio oficial del Emirato Islámico de Afganistán, ¿no? Pero también simboliza toda esta nueva victoria, toda esta nueva visión de un poder político básicamente teocrático, de un poder político basado en una interpretación extrema del Islam sunita. Lo primero que van a hacer estos personajes es ejecutar a Mohammad Najibullah. ¿Se acuerdan quién es Mohammad Najibullah? ¿O ya se nos olvidó? Najibullah era el, el presidente soviético, bueno, el presidente comunista que había gobernado después de la conquista de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética había conquistado Afganistán, habían puesto a un afgano en el poder, Mohammad Najibullah. Mohammad Najibullah, si se acuerdan, cuando finalmente el régimen comunista cae, lo primero que intenta es irse de Afganistán, pero no lo dejan irse de Afganistán. Y como no lo dejan irse de Afganistán, termina por refugiarse en la sede de la ONU, en Afganistán, en la sede de la ONU de Afganistán. Y pues ahí se va a quedar guardadito durante 4 años. Pues ahora, cuando lleguen estos personajes, cuando lleguen estos talibanes al poder, lo que van a hacer es ir por él.
Ir por él porque está acusado de haber promovido el ateísmo, de haberse levantado contra las doctrinas de Alá, y en base a esto debe de ser juzgado y castigado. Entonces, pues van a ir a sacar a Mohammad Najibullah de las instalaciones de la ONU y pues será brutalmente asesinado. Eh, esto deja muy clara a la población de Afganistán que estos señores pues no vienen a jugar, que estos señores vienen con todo. Que no están dispuestos a perdonar los actos del pasado. Y que van a barrer parejo con todo el que se les oponga. Pero la población ve esto con simpatía. Eh, Prefieren un régimen de orden autoritario absoluto que cuatro grupos tágicos, cuatro grupos bombardeándose y peleándose y asesinándose entre todos y asesinando por ende a todo el que se les atraviesa. Por eso avanzan con mucha rapidez, sin mayor resistencia, ¿no? Por el sur y el oeste del país. En 1995 habían tomado Herat, bastión cultural e histórico. Ahí van consolidando alianzas con antiguos muyadines descontentos por todo este caos, ¿no? Van aprovechando el colapso moral y militar de los señores de la guerra, especialmente de Gulbuddin Hekmatyar, cada vez más aislado, ¿no? Y van a llevar su régimen, van a llevar su gobierno al poder. En septiembre de 1996 lanzan su última ofensiva sobre Kabul, derrotan al gobierno de Burhanuddin Rabbani y de Ahmad Shah Massoud. Ellos huyen al norte y a partir de este momento en el que estos personajes huyen al norte de Afganistán, serán reconocidos como la Alianza del Norte, que nunca va a permitir que los talibanes se instalen cómodamente en el poder, aunque los talibanes controlaron Kabul y controlaron casi la totalidad de Afganistán, siempre estuvo ahí presente la Alianza del Norte para, pues, evitar la consolidación del régimen talibán. Mohammad Najibullah, si vemos ese, pues no la libra, ¿no? Había sido el último presidente de Afganistán, había gobernado desde 1987 hasta 1992, llevaba 4 años refugiado en la sede de la ONU en Kabul. Está totalmente fuera del poder, no tiene nada, este hombre no es una amenaza para nadie, este hombre ya, eh, pues ya no es más que un pobre cuate que está ahí refugiado en la ONU, que ya perdió su poder absolutamente, pero es un símbolo del régimen viejo, es un símbolo del comunismo afgano, ¿no? Detestado por muchos muyadines, y claro, profundamente impopular entre los talibanes, que lo consideran un hereje, que lo consideran un traidor. Los extremistas islámicos, pues por supuesto no lo van a querer ni poquito, ¿verdad? Por eso, cuando los talibanes entraron en Kabul, inmediatamente lo capturaron, lo torturaron y lo asesinaron. Entonces, por un lado, pues ya tenemos a estos personajes que están aquí, ¿no? Necesito mero, ¿no? El, el que quedó como presidente de, 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 de Afganistán,
presidente interino, Rabbani, ¿no? A quien finalmente se le van a unir, ¿no? Tanto Ahmad Shah, ¿no? Y estos tres personajes entonces van a formar esta llamada Alianza del Norte. ¿No? Esta llamada Alianza del Norte que va a tener que huir de Kabul, desde luego, pero que se van a quedar ahí guardaditos y que van a buscar el momento de retomar el poder. Este, Cuando los talibanes entran a Kabul el 27 de septiembre de 1996, pues capturan, torturan y asesinan a Najibullah, al, al, último, al último comunista. Y también los cuerpos de estos personajes representantes del comunismo afgano también son colgados públicamente en una glorieta en el centro de Kabul, en una escena que causa conmoción internacional y que envía un mensaje claro. El nuevo régimen no va a perdonar a nadie del pasado. Mullah Mohammad Omar inmediatamente es proclamado Amir al-Mu'minin, que quiere decir comandante de los fieles, y Kabul se declara la capital del Estado Islámico de Afganistán. Inmediatamente quedan abolidas todas las estructuras de la República, se disuelve cualquier forma de parlamento, cualquier constitución, cualquier ley, y se instaura la Sharia como única ley basada en una implementación, interpretación estricta de estas escuelas de Obani y Hanfi, extremistas islámicas, ¿no? Pero estos personajes eh, realmente su idea es, no necesitamos partidos políticos, no necesitamos un parlamento, no necesitamos ningún tipo de representación, no necesitamos una constitución, no necesitamos una ley, tenemos el Corán, tenemos la Shaira, y esa es la única ley que necesitamos. Van a surgir, por supuesto, los jueces religiosos, los jueces de la Sharia, ¿no? Pero realmente no hay una ley escrita para Afganistán porque no hace falta. Ahí está el Corán. Todas las instituciones pasan a manos de clérigos y comandantes religiosos, no de funcionarios públicos. Clérigos y comandantes religiosos. Por lo que el grupo de gente que está tomando el control de Afganistán no solamente es profundamente religiosa, también es profundamente inculta, profundamente poco preparada. Y por supuesto, no van a tener ni la más remota idea de qué hacer con el poder, ¿no? Para muchos afganos, la entrada del talibán, pues sí es recibida con ambivalencia. No sabemos si estamos contentos o no estamos contentos, ¿no? En el sur y en el este, especialmente entre los pastunes, pues ven esto como una liberación del caos de los caudillos corruptos. En Kabul el miedo se apodera de la población urbana y en Kabul viven házaros, tágicos, viven exfuncionarios de otras épocas de Afganistán y todo el mundo se siente en automático amenazado por la ideología del talibán.
¿sí? Que a lo mejor no es una ideología étnica, no se deben de considerar amenazados por ser házaros o por ser táyicos, pero sí se deben de sentir amenazados por haber formado parte de cualquier grupo en pugna o por haber formado parte del gobierno comunista o por cualquier cosa que pueda hacer que se sospeche que esta gente no es lo profundamente religiosa que debe de ser. Toda la élite cultural académica abandonó Kabul. Las universidades se cerraron. Las mujeres fueron obligadas a abandonar sus empleos. Se prohibió la música, se prohibió la televisión. Nadie en ningún país, ni la ONU misma, aceptó a este régimen como gobierno afgano. Y en realidad nadie reconoce a los talibanes como gobierno afgano, excepto Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que ven en esta versión del Islam pues algo interesante. Estados Unidos, Rusia, Irán, India y Europa Occidental no reconocen al régimen, lo condenan por violaciones a los derechos humanos, ¿no? De mujeres y minorías principalmente. La ONU considera reconociendo a Ravani, que está en el exilio en la India, como el verdadero gobierno afgano. Afganistán sigue teniendo su lugar en la ONU. Afganistán es reconocido por la ONU como un país que apoya y que aporta a la ONU, pero no el Afganistán de los talibanes, sino el Afganistán de Rabani. Entonces, para la ONU, el gobierno afgano es Rabani y que está exiliado en la India. Y ese es el gobierno que la ONU va a reconocer y ese es el gobierno con el que los países de la ONU van a pactar con respecto a Afganistán. Pero los talibanes ya están perfectamente establecidos en Kabul. Esto va a crear una dualidad ahí afgana muy rara, ¿no? Un gobierno afgano que no gobierna nada, pero que es reconocido internacionalmente y que es reconocido por la ONU, y un gobierno afgano que sí gobierna, pero que nadie lo reconoce. Se estableció un régimen religioso totalitario con un apoyo muy limitado, pero muy eficaz, teniendo a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita y a Pakistán por sus únicos aliados. La división geopolítica se va a acentuar muchísimo más. Los talibanes controlan el país. La Alianza del Norte resiste en el noreste del país, pero no controlan nada. Esta fragmentación va a dar lugar a un conflicto prolongado entre el Emirato Islámico y todas estas fuerzas de oposición que va a permanecer ahí. Y claro, todo esto va a estallar finalmente de una forma terrorífica el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? La conquista de Kabul marca una nueva era en Afganistán, el Talibán como poder gobernante, ¿no? La ejecución de Najibullah pues deja muy claro este mensaje de ruptura con el pasado y de que pues ahora viene este Emirato Islámico de Afganistán, ¿no? Un proyecto político teocrático que nunca existió y que de hecho no ha existido algo similar en la región. Bueno, un ratito durante cuando ISIS tomó el poder también en muchas zonas por ahí, ¿no? Pero que no había existido y que no ha existido. Los regímenes, los regímenes musulmanes más estrictos, ninguno le ha llegado ni a los tobillos a lo que fueron los talibanes, ¿no? Este,
inmediatamente se abolió cualquier forma de modernidad secular. Kabul deja de ser un símbolo de resistencia cultural, se convierte en el epicentro de la revolución del fundamentalismo islámico. El mundo vio con escepticismo o con pasividad, sin entender las consecuencias que este régimen traía para Afganistán y para el mundo, ¿no? Hasta que se fueron dando cuenta, por supuesto, pero de una forma bien complicada, ¿no? Y pues empieza la implementación de la Sharia en el Emirato. Y van a vivir bajo esta ley de la Sharia desde 1996 hasta el 2001. Uno de los pilares fundamentales del régimen talibán fue la imposición estricta de la Sharia, de la ley islámica, según una interpretación ultraconservadora, literalista del Islam sunita, con estas escuelas que hemos mencionado, Deobandí y Wahhabita. ¿Qué son estos conceptos? La escuela de Ovandi y la escuela Wahhabita. La escuela de Ovandi es una escuela que tiene su origen en la India británica, en Deoband, en 1866. Es un grupo suní conservador de un Islam hanif, de un Islam lo más purista posible, que maneja pues todos los principios del puritanismo religioso, del estudio del Corán, de la Sharia como única ley, y por supuesto esto automáticamente el rechazo a cualquier tipo de innovación, modernidad o tecnología, puesto que la Sharia no nos habla de esas cosas, ¿no? Es la formación ideológica de los talibanes en Afganistán y en Pakistán. El wahhabismo no dista mucho de estas ideas. El wahhabismo surge en la Arabia del siglo XVIII. Es una corriente ultra ortodoxa sunita, pero su característica principal es que son aliados íntimos de la familia Saud. Ellos también promueven un retorno estricto al Islam de los primeros tiempos, condenan el culto a los santos, condenan muchas de las celebraciones religiosas como se practican en su momento y consideran que hay que retornar a un Islam tal cual el que predicó Mahoma. Su modelo religioso principalmente va a crecer en Arabia Saudita, porque es el modelo oficial de Arabia Saudita. Aquí Arabia Saudita vemos que es bien bipolar, ¿verdad? Y Estados Unidos vemos que es bien bipolar, porque los mismos crímenes que Estados Unidos considera pavorosos en Afganistán, pues los toleramos con bastante tranquilidad en Arabia Saudí, ¿no? Los enemigos que promueven estas ideas, pues terrible, y por eso hay que conquistar Afganistán y hay que destruir a estos tipos. Pero el principal patrocinador del terrorismo internacional es la familia Saud y el wahabismo, pero ellos son amigos, ¿eh? Claro que Estados Unidos toleró al talibán. Y claro que Estados Unidos toleró al talibán porque empezó a negociar la construcción de su oleoducto. Y finalmente los talibanes se echaron para atrás. Y no, bueno, no se echaron para atrás del todo, de hecho, le dijeron a Estados Unidos, sí, tú puedes construir tu oleoducto, no hay problema, pero luego también le dijeron a unos argentinos que ellos también podían construir su oleoducto, y ahí es donde Estados Unidos llega y dice, ¿qué pasó? Como que los argentinos también, y los talibanes dicen, pues sí, nosotros negociamos con el que traiga varo, nos da igual gringo o argentino, y eso ya no les pareció muy bien a los gringos, ¿verdad?
Todas estas corrientes comparten ese deseo de un Islam puro. Tienen diferencias regionales y doctrinales, no son equivalentes, pero se parecen mucho, ¿no? Y son los que confluyen en estos movimientos fundamentalistas. El Islam de los talibanes principalmente es este Islam de la escuela de Omani de la India, muy, muy fuerte en algunas regiones pakistaníes. De hecho, del deobanismo surgió Pakistán. Es por eso cuando surge la India como Estado independiente, cuando los líderes deobanistas islámicos dicen, no, nosotros no podemos convivir con los hindús y tenemos derecho a nuestro propio territorio, y fundan el Estado de Pakistán. Claro, fundan un Estado más moderno y más moderado, pero por supuesto el deobanismo está ahí perfectamente vinculado en Pakistán, y por eso Pakistán no lo vio mal, y por eso Pakistán los financió, los entrenó, los educó para que pudieran llegar al poder en Afganistán. Eh, Toda esta aplicación de esta nueva ley, pues no es meramente legal, ¿no? Es social, es simbólica, busca la transformación absoluta de la vida cotidiana de los afganos en todos sus aspectos, pero no por un convencimiento religioso, sino por la fuerza, por un autoritarismo de estos talibanes que dicen, ahora sí, como prometimos, vamos a desarmar a todos, vamos a implantar la unidad de todos los pueblos afganos y vamos a regirnos por lo que el Corán nos dice. Y el Corán es una religión que rige la vida. El Islam es una religión que rige la vida completa. En realidad todas las religiones serían religiones que rigen la vida completa. Una religión de lo que nos habla es de la forma correcta de vivir, pero los talibanes pues lo van a llevar a este extremo brutal, ¿no? Que implica incluso pues la vestimenta que se debe de usar. Porque si así se vestía Mahoma, así nos tenemos que vestir todos. Porque si Mahoma tenía barba, tenemos que tener barba, ¿no? Y entonces hay que regular la forma de vestir, el entretenimiento, la educación, la organización familiar, hay que controlarlo absolutamente todo. Y el resultado final fue un sistema profundamente represivo, en especial para las mujeres y para las minorías, desde luego. En cuanto tomaron Kabul, abolieron todo vestigio de derecho civil moderno. Terminaron con constitución, terminaron con códigos legales y simplemente se implementó la Sharia. Se prohibieron las leyes seculares, se prohibieron los tribunales independientes, se prohibió el parlamento, se establecieron tribunales religiosos supervisados por ulemas, por juristas del Islam. ¿No? Que eran nombrados directamente por el gobierno, desde luego. La Shaira se convirtió en la forma de vida y los castigos se convirtieron en castigos ejemplares aplicados en público. Porque lo importante aquí es lograr el control, y el control al nivel que estos talibanes lo quieren se consigue por el temor. El sistema se basa más que nada en el castigo, no en el debido proceso, en el castigo. Lo que necesitamos es castigar, lo que necesitamos es mostrar la brutalidad con la que se va a gobernar para que la gente entienda que tiene que ser un fiel seguidor de todas las enseñanzas islámicas. No hay una defensa legal formal, no hay una posibilidad de apelar contra el castigo que se impuso. Los castigos se imponen, y además los castigos se imponen y se aplican instantáneamente. Se regresa a los castigos corporales, a las penas netamente medievales.
Y se toman todas estas normas terroríficas. Ladrones, amputación de manos. Adúlteros, lapidación. Para las mujeres, para los hombres, azotes. Es decir, al hombre tampoco se le permitía ser infiel, ¿eh? O sea, claro, no era parejo, parejo el castigo, ¿verdad? A la mujer la mataban a pedradas y al hombre le daban unos latigazos. Apostatía y blasfemia, pena de muerte. Alcoholismo, música, juegos de azar, pues principalmente castigos por azotes. Un hombre que decidía rasurarse, pues a la cárcel, o en su defecto, por lo menos, unos buenos latigazos para que se le anden quitando esas ideas raras. Los castigos se realizaban en lugares públicos, en parques públicos, para que todo mundo pudiera verlos, ¿no? Incluso con transmisiones públicas en la televisión para reforzar, pues, este control social basado en el temor. Las más bailadas, por supuesto, fueron las mujeres. ¿No? Bajo esta ley muy patriarcal islámica, pues que prácticamente las excluye por completo de cualquier espacio público. Las mujeres, pues queda automática prohibición total de trabajar fuera del hogar. Áreas muy limitadas como enfermeras y solo en hospitales femeninos. Obvio, cierre de las escuelas para niñas, solamente se permite educación religiosa, para las mujeres, educación religiosa informal en la clandestinidad, no en escuelas. La mujer no tiene necesidad ni de educarse, ni siquiera en la religión, para eso tiene a su marido que le dice qué es lo que tiene que hacer y ya. Por supuesto, esto viene con la obligación de portar la burka completa, la que solo deja ver los ojitos, ¿no? Eh, obvio, una mujer no puede salir sola a la calle, tiene que ir acompañada del mahram, del varón de la familia. ¿Sí? Si la mujer enviudó, será su hijo el responsable de acompañarla en la calle. Será su padre el responsable de acompañarla en la calle, pero una mujer no puede estar sola en la calle. Se le castigaba por hablar en voz demasiado alta, por usar tacones, por mostrar los tobillos o por reírse en público. Con el régimen talibán, pues viene una censura absoluta a todas las formas de arte, entretenimiento, expresión pública. No hay música salvo cánticos religiosos. Se destruyen los instrumentos musicales, se cierran los cines, se cierran los teatros, se prohíbe la fotografía, se cierran los periódicos. Hasta los juguetes que representaban figuras humanas o figuras animales eran destruidos. No hay educación, solo hay adoctrinamiento religioso. Las madrazas vuelven a ser las que enseñan y lo único que enseñan es la interpretación coránica, la jurisprudencia islámica. La educación masculina también sufrió, porque la educación masculina también se centró exclusivamente en los textos religiosos. ¿No? Educar creyentes obedientes, crear combatientes religiosos, gente que estuviera dispuesta a tomar las armas y salir en defensa de la religión, pero nada más. La vida cotidiana pues queda súper fragmentada, ¿no? Y claro, el aislamiento cultural, especialmente en áreas urbanas, que ya había vivido procesos de modernización y pues que de repente viene toda esta situación de una reversa terrorífica, ¿no? Los artistas se van, los intelectuales se van a Irán, se van a Pakistán, se van a Europa.
a nivel internacional, pues esto es uno de los motivos por los que los países prefieren no reconocer oficialmente al régimen talibán, ¿no? Esta implementación de la Sharia en un método totalitario de gobierno, usando el miedo y la violencia pública para controlar, ¿no? Era todo un experimento de un purismo religioso extremo impuesto sobre una sociedad pues que queda muy gastada después de todas estas situaciones, ¿no? Ya dijimos, no hay democracia de ningún tipo. Ujú. Pero se queda este país fragmentado, ¿no? Los talibanes en el poder, controlando la mayor parte del país, pero la Alianza del Norte, que también anda por ahí dando, dando lata, ¿no? No constitución, no marco legal, no nada que no sea la Shaira. La Shaira que además en realidad deviene de la interpretación personal de Mullah Mohammed Omar, líder espiritual, líder militar y por ende único líder afgano. No hay presidencia, no hay parlamento, no hay partidos políticos. Las decisiones las toma directamente Mullah Mohammed, las toma una shura, un consejo de ulemas comandantes, ¿no? Sin dejar muy claro cómo, simplemente toman ellos las decisiones, ¿no? Pero además, claro, es gente profundamente inculta, es gente profundamente mal preparada, ¿no? El país va a quedar dividido bajo el control de diferentes comandantes. Cada provincia va a tener un gobernador talibán, un comandante armado en realidad, ¿no? No hay un ejército profesional, pero hay un chorro de combatientes religiosos que provienen de madrazas y de diferentes grupos tribales. Las fuerzas de seguridad, pues existe la policía religiosa, existe la milicia talibán, ¿no? Y a estos se unen personajes de Arabia, de Pakistán, uzbecos, chechenios, de casi cualquier lugar en donde haya habido recientemente problemas islámicos. Nunca gobernaron todo, pero llegaron a gobernar entre el 85 y el 90% del territorio afgano. Mientras los talibanes gobernaban un porcentaje importante del territorio afgano, los antiguos mujahidines, se unían en la Alianza del Norte, ¿no? Y pues estos personajes ahí seguirán esperando su oportunidad. Ujú. La Alianza del Norte, integrada por tayikos, hazaras, uzbecos, pero recibía el apoyo militar y logístico de Irán, Rusia, India y Uzbekistán, que sostienen el reconocimiento diplomático de la ONU y que es como el gobierno, pues que no gobierna ni madres, pero que va a la ONU. Este, Quedando pues ahí un gobierno paralelo que estuvo ayudando para que el talibán nunca consiguiera el poder absoluto, ¿no? Pero pues con un gobierno paralelo ahí medio no tan cómodo. ¿Por qué no los apoyaba Irán? Porque Irán es chiita Ah, sí, y claro. estos talibanes son sunitas, ¿sí? Por eso solo los apoya Arabia Saudita, Pakistán y los Emiratos Árabes, ¿no? Este, Irán está por su parte apoyando a la coalición, a los del norte, a la Alianza del Norte, perdón, sí, entre los que hay una mayor posibilidad de un respeto al Islam chiita. Entonces, ¿quiénes son los que apoyaban a la Alianza del Norte? A la Alianza del Norte la apoyan Rusia,
India, Uzbekistán e Irán. Ellos son los que apoyan a la Alianza del Norte. ¿Y otros países también? Son los que se... Otros países están más bien, pues, como no involucrados, ¿no? Estados Unidos anda dudoso, Estados Unidos andaba coqueteando con los talibanes siempre y cuando le permitieran sus oleoductos, ¿no? Entendamos que esto, pues además de que implica algunos factores ideológicos, pues en realidad también implica muchos factores comerciales. Claro, al tener un gobierno inculto, sin ministros funcionales ni nada de esto, pues esto también va haciendo que el país colapse, 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 y entonces que el mismo país tampoco sea útil para comerciar con él, tampoco sea útil para generar nada. ¿No? Hay una corrupción terrible, hay una incapacidad absoluta para gobernar, hay crisis humanitarias terroríficas. Eh, Afganistán termina por ser un país absolutamente dependiente de la ayuda extranjera. Y la ayuda extranjera, los países ya no están involucrados con estos personajes. Entonces, en realidad, ayuda proveniente de ONGs. De ONGs, algunas de ellas, por supuesto, con verdaderos personajes realmente humanitarios que buscan pues ayudar a la pobre población civil, ¿no? O de países como Pakistán y Arabia Saudita que les interesa que el régimen sobreviva, ¿no? Excluye a las mujeres, excluye a las minorías chiitas, excluye a todos, excluye a los tayikos y a los uzbecos, ¿no? A menos que se sometan al régimen, que se sometan a la religión, ¿no? Realmente ellos hablaban de unificar a todos, sí, unificar a todos bajo una obediencia absoluta de esta Shaira, pues interpretada por ellos realmente, ¿no? Eh, es un régimen único, sin constitución, sin instituciones modernas, ¿no? Gobernado en realidad pues de una manera unipersonal, ultraconservadora por Mullah Omar, ¿no? No inclusivo, o sea, únicamente pues imponer un orden religioso en todos los aspectos de la vida. Es un movimiento religioso, no es un estado, pero es un movimiento religioso que desgraciadamente se apodera en absoluto de un estado. Eh, um, por eso los países mejor reconocen a Rabani como gobierno en realidad de Afganistán. Pero claro, Rabani en realidad tampoco gobierna nada. La ONU apoya a esta Alianza del Norte. La mayoría de los países van apoyando a esta Alianza del Norte. El propio Estados Unidos, cuando ve que no hay cómo negociar con los talibanes, también empieza a apoyar a esta Alianza del Norte. El régimen talibán solo queda apoyado por Pakistán, por Arabia, ¿no? Que además también cada vez van a empezar a dudar más en mantener su apoyo. Sin Arabia Saudita y sin Pakistán, por supuesto, el régimen no hubiera sobrevivido, ¿no? Arabia Saudita se dedicó a financiar, y si algo tiene Arabia Saudita es dinero, se dedicó a financiar que la construcción de madrasas wahabitas para que siguieran adoctrinando a miles de jóvenes afganos en esta visión extremista del Islam. Aportó fondos caritativos que en realidad se utilizaron para darle estructura al gobierno talibán, nunca para una verdadera caridad. Aquí es donde decimos que Arabia Saudita es totalmente incongruente y bipolar, ¿no? Mientras financian todo esto, son brothers de los Estados Unidos.
¿Mm? Reconoció oficialmente al Emirato hasta 2001. En 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, Arabia Saudita rompe relaciones con los talibanes y Pakistán también rompe relaciones con los talibanes, porque se les viene un peligro mucho más grande, ¿no? Rusia, con su buena influencia en Asia Central, pues ve muy peligroso esta radicalización, porque esta radicalización puede expandirse a sus, a las repúblicas, a las repúblicas islámicas como el propio Uzbekistán, Tayikistán, todas estas repúblicas exsoviéticas. Estados Unidos y Europa Occidental denuncian el trato a las mujeres, la destrucción del patrimonio cultural, la protección a los grupos yihadistas. Estados Unidos termina incluso por hacer unas primeras incursiones en 1998, bombardeando campos talibanes, campos de entrenamiento militar, después de los atentados de Al Qaeda en África. Ese es el momento cuando Al Qaeda aparece y empieza a hacer ataques terroristas. Ese es el momento en el que se da la ruptura definitiva, ya las hostilidades se abren definitivamente entre Estados Unidos y Afganistán. El Emirato Islámico se queda sin acceso a bancos internacionales, sin acceso a préstamos multilaterales, ¿no? Entonces, por eso depende completamente de un comercio informal con Afganistán, con Pakistán o con Irán, del cultivo y tráfico de opio tolerado por el régimen, desde luego, y de la ayuda humanitaria que pueda existir por alguna organización no gubernamental, ¿no? Entre los destrozos de los talibanes, desde luego, están los budas de Bamiyan. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ellos cuando platicamos de la India? ¿No? Por otro lado, tampoco los talibanes estaban muy interesados en tener alianzas internacionales, definitivamente, ¿no? Es un régimen totalmente aislado, este, sostenido por el apoyo de tres países, totalmente radical, totalmente violador de todos los derechos humanos y en realidad sin mayor interés por tener tampoco un apoyo internacional importante. Y para acabarla de fregar, pues finalmente vendrá un vínculo muy lógico entre estos extremistas del Islam, ¿no? Entre el Talibán y Al Qaeda. Y esto sí será ya el aspecto más polémico, más desgastador del Emirato Islámico de Afganistán, porque eso sí, pues será una pelea continua con Estados Unidos, una pelea continua con Europa, y terminará por hacer que la propia Arabia Saudita y Pakistán digan, no, es que ya no reconocemos al gobierno talibán por ser un gobierno que es refugio de terroristas. Y aquí, pues claro que se vuelve muy importante la figura de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, creación de Estados Unidos, ¿no? Precisamente desde 1979, cuando la Unión Soviética invade Afganistán y aparecen los muyadines, y Estados Unidos empieza a apoyar a estos muyadines y a financiarlos. Uno de los personajes más importantes que va a ser partícipe de este financiamiento es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, uno de los muchísimos hijos de la familia Bin Laden, multiputrimegamillonarios árabes, saudíes, amigos de la familia Saud y amigos de la familia Bush.
En un primer momento, cuando aparece este muyadín financiero de los muyadines en contra de la Unión Soviética, Arabia Saudita lo apoya, lo considera un gran héroe del Islam enfrentado al comunismo. Estados Unidos lo apoya y lo ve con buenos ojos. Después del retiro soviético de Afganistán, Bin Laden se va a Arabia Saudita y ahí se refugia en Arabia Saudita. Ahora, Bin Laden aceptó el dinero gringo, pero nunca estuvo de acuerdo con los gringos. Y en Arabia Saudita se va a pelear con los Saud, desde luego. ¿Sí? Cuando venga la invasión de Kuwait por Irak en 1990 y toda la guerra del Golfo. En ese momento, Osama Bin Laden le va a ofrecer su propia milicia a los saudíes para defenderse de Irak, Irán, del avance de Kuwait, de la guerra del Golfo. Bin Laden le va a decir, yo les pongo mis ejércitos a sus servicios y yo les pongo mi lana a su servicio, a la familia Saud, que no es que los Saud sean pobres tampoco, pero bueno. ¿No? El gobierno saudí rechaza la propuesta y mejor permite la entrada de tropas estadounidenses. Y esto Bin Laden lo considera una traición al Islam. Infieles occidentales pisando la tierra de Mahoma. A ver, profesor, ya me confundí un poquito. ¿En qué momento estamos ahí? Ok, Bin Laden todo este proceso se da. 1979, Bin Laden es el héroe, ¿no? Porque va contra los soviéticos. Ok, Cae el régimen todavía están los soviético. soviéticos y ya está creciendo este La señor. figura de Bin Laden. Cae el régimen soviético, Osama Bin Laden vuela a Arabia Saudita, donde es hermano de los Saud. Viene la guerra del Golfo y Osama Bin Laden les dice a los Saud, ya hasta 1990, Osama Bin Laden les dice a los Saud que que no permitan que los proteja Estados Unidos, que él pone a sus tropas a servicio de los Saud. Pero Arabia Saudita prefiere que tropas estadounidenses se alíen con ellos. Y entonces, en esta época de la guerra del Golfo Pérsico, en 1990, tropas gringas entran a territorio saudí. Y esto Osama Bin Laden lo considera el peor insulto. Y ahí es donde Osama Bin Laden se pelea con la monarquía saudí. Profesor, ahí se siente rechazado por Estados Unidos, ¿no? Ahí ya fue una traición para él. Pero, a ver, él nunca fue pro gringo. Él en su momento dijo, bueno, pues los gringos dan lana para los mujahidines, pues yo estoy aquí y chido, pero él nunca fue pro gringo. Cuando No, logran tirar el gobierno, se va a Arabia Saudita. Ah, ok. Y por quien se siente traicionado es por los saudíes. Muy bien, Por gracias. otro lado, los Bin Laden como familia son cuates de los Bush. Mm, Pero Osama, pues se supone que nunca fue amigo, ¿no? oh, Digo, dentro de la misma familia Bin Laden, Osama Bin Laden es el apestado de la familia porque pues, es un extremista religioso. correcto. Cuando él empieza a criticar públicamente a la monarquía saudí, pues obvio lo corren de Arabia Saudita. Pues sí. Oiga, profesor, ¿y nunca estudió él Osama, en Estados Unidos, ni estuvo en Estados Unidos? No, Nunca. no. Ok. Muchísimos Bin Laden han estudiado en Estados Unidos. Osama no. Muchas gracias. Digo, entendamos que de entrada Osama Bin Laden tiene 50 hermanos, ¿no? Ujú. ¿Mm? No, pues sí. Sí, son muchos. Sí. Unos de esos se han estudiado en Estados Unidos. Sí. Digo, los Bin Laden y los Bush son amigos. Eso. Entonces, ¿se va de Arabia Saudí y se va a Afganistán?
Se va de Arabia Saudí, primero se va a Sudán. En Sudán hay un régimen islamista, el régimen islamista de Hassan al-Turab, y Bin Laden empieza primero a trabajar en Sudán. En Sudán empieza a montar las redes de financiamiento y de operaciones yihadistas que van a empezar a darse en África y en Medio Oriente. ¿O? Participa organizando y ayudando. Y ahí se empiezan a dar los primeros atentados de Al Qaeda contra representaciones de Estados Unidos en territorios islámicos. Empieza a atacar embajadas. Por supuesto, presionado por Estados Unidos y por Arabia Saudita, Sudán termina por también expulsar a Osama Bin Laden. Y ya cuando lo corren de Sudán, se va a Afganistán. Justo cuando está todo este proceso de la guerra civil y los talibanes lo reciben con los brazos abiertos porque trae todo el billete del mundo para que los talibanes puedan llegar al poder. Y entonces por eso hay esta clarísima relación entre el talibán y Osama Bin Laden, entre los talibanes y Al Qaeda. ¿No? Pues con ellos ahí ya empiezan a poner sus campos de entrenamiento en Afganistán. ¿No? Empiezan a entrenar combatientes de más de 40 países, árabes, chechenos, uzbecos, pakistaníes, filipinos, pues no importa, ¿no? Cualquier musulmán que quiera unirse al movimiento. ¿No? Aquí se dan los primeros atentados contra la embajada estadounidense en Kenia y en Tanzania en 1998, donde hay más de 200 muertos, y un ataque al USS Cole en el año 2000 en el Yemen, donde mueren 17 marinos, y otros varios supuestos planes frustrados de los que pues, claramente no tenemos relación. Pero por lo menos hay 2 ataques terroristas importantes. Aquí es cuando Estados Unidos empieza a presionar para que le entreguen a Osama Bin Laden. Y aquí es donde Estados Unidos empieza a decir, ojo, sin pruebas tangibles nunca, que los talibanes tienen a Osama Bin Laden escondido y que se lo tienen que entregar. Y los talibanes tampoco van nunca a negar que tienen a Osama Bin Laden escondido. Al contrario, lo que van a decir es que, según el código pastunawi de honor de los pastunes, no se entrega a un huésped musulmán. Entonces, los talibanes nunca dijeron sí está aquí, pero sí dijeron no lo vamos a entregar. Y Estados Unidos nunca pudo demostrar que Al Qaeda estaba operando desde Afganistán. Es altamente probable que sí haya estado operando desde Afganistán en algún momento. Cuando llegan los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Pues es cuando estalla ya la bomba, 11 de septiembre de 2001, ¿no? Cuando explotan los aviones en las torres gemelas, ¿no? No sé si valga la pena recorrer el itinerario. A las 8:46 se estrella el primer vuelo contra la torre norte del World Trade Center. A las 9:03 se impacta el segundo vuelo contra la torre sur. A las 9:37 se impacta un vuelo contra el Pentágono y a las 10 el vuelo 93 se estrella en Pensilvania, supuestamente por una rebelión de los pasajeros porque realmente iban a atacar el Capitolio. Más de 3,000 personas mueren, millones presenciamos los atentados en vivo y a todo color por televisión mundial. Aquí empiezan algunas incoherencias. En menos de 24 horas, los servicios de inteligencia de Estados Unidos saben que fue Al Qaeda y saben que está escondido en Afganistán.
Es un atentado terrorista por completo atípico, porque los atentados terroristas siempre se caracterizan porque tienen firma. Nunca jamás un grupo terrorista se ha escondido, porque entonces el terrorismo perdería toda su esencia. El chiste del terrorismo es atacar y decir: yo lo hice, yo fui. Y en esta única ocasión eso no sucedió. Atacaron y nadie dijo yo fui. Y Estados Unidos en menos de 24 horas dijo: fue Osama Bin Laden, fue Al-Qaeda y está escondido en Afganistán. Misterio: Afganistán le acababa de negar a Estados Unidos la construcción de un oleoducto. Claro, esto hace que Estados Unidos obtenga todo el apoyo de la ONU para poder atacar a Afganistán. Estados Unidos vuelve a pedirle a Afganistán la entrega inmediata de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden vuelve a decir: no hay pruebas concluyentes de lo que están diciendo y nosotros no entregamos a un musulmán a un gobierno extranjero. Y pues esto le da ya el pretexto perfecto a Estados Unidos para entrar en guerra contra Afganistán. Por supuesto, una guerra que dura 15 minutos, el país más rico del mundo contra el país más pobre del mundo. ¿No? Y claro, este es el final del régimen talibán, que colapsa inmediatamente. ¿No? Estados Unidos, apoyado por el Reino Unido, respaldado por todos los países miembros de la OTAN, pues entra a Afganistán con el objetivo declarado de destruir los campos de entrenamiento de Al-Qaeda y capturar y eliminar a Osama Bin Laden. El objetivo indirecto pero inevitable: derrocar al régimen talibán. Curioso, nunca lograron capturar a Bin Laden, aunque sí lograron derrocar al régimen talibán. Bin Laden se les pela supuestamente a las montañas afganas, que sí es un territorio en donde está en ruso encontrar a alguien, ¿no? Pero el régimen talibán pues sí es derrotado. Y en ese momento ya entra la Alianza del Norte. De hecho, Estados Unidos no entra directamente a atacar a Afganistán. Estados Unidos bombardea Afganistán. Aprovechando los bombardeos, las fuerzas de la Alianza del Norte entran a tomar Kabul. ¿No? El 13 de noviembre del 2001, la Alianza del Norte toma Kabul. Los talibanes abandonan Kabul, ¿sí? Huyen. Tampoco los agarran, lo que hace que se queden en el sur y hace que nunca termine esta maldita guerra, ¿no? Ok, ya pusimos a la Alianza del Norte en el poder, pero ahora los talibanes siguen generando una guerra permanente que viene desde el sur. Se hace una conferencia en Alemania para buscar una solución, para traer un gobierno a Afganistán. Y pues finalmente aparece este personaje, ¿no? Supuestamente como gobierno interino, después se declarará ya gobierno oficial, ¿no? Hamid Karzai, un pastún que había vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que misteriosamente era presidente de una de las compañías petroleras que estaba buscando construir un oleoducto en Estados Unidos. Se autoriza el despliegue de las fuerzas internacionales para asegurar Kabul y para imponer a el nuevo presidente Hamid Karzai. Hamid Karzai, que eso sí logra el acuerdo de todas las tribus. Las tribus lo apoyan y aceptan que sea él el nuevo gobernante. Pero para mantener este gobierno, supuestamente muy aceptado, pero es obvio que no tanto, la ONU deja una milicia permanente en, en Afganistán y Estados Unidos deja otra milicia permanente en Afganistán. Esto generará que el país nunca se pacifique.
Se inició la reconstrucción afgana, desde luego. Por cierto, Bin Laden Company fue uno de los más grandes contratistas para la reconstrucción de Afganistán. Se establecieron ministerios funcionales, se reconstruyeron hospitales, escuelas, se empezó a buscar pues recuperar y ayudar a la población afgana, definitivamente, eso sí. Estados Unidos, con su pretexto de la lucha contra el terrorismo, deja esta fuerza permanente en Afganistán, y esto va nuevamente a generar todo tipo de incomodidades, conflictos, etcétera, 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 que generará que el gobierno provisional de Hamid Karzai pues no se pueda instalar, no sea bienvenido completamente bienvenido en Afganistán. La exclusión de actores como los talibanes pues hace que no haya un acuerdo absoluto, y lo único que sucederá es que pues ahora tenemos a Hamid Karzai en el gobierno, impuesto por Estados Unidos, con acuerdo supuestamente de las tribus, pero con movimientos guerrilleros en toda la zona sur, en donde los talibanes están esperando su momento. ¿Y construye el oleoducto Estados Unidos? No alcanza a construir su oleoducto Estados No. Unidos. Permanece varios años en Afganistán e inicia la gran construcción del oleoducto, pero se viene la guerra de Ucrania. Se viene la invasión soviética de Kiev, de Ucrania, perdón. Sí. Y Estados Unidos sabe que no puede mantener todos los frentes abiertos, y finalmente Estados Unidos decide retirar su tropa de Afganistán. Y claro, en cuanto Estados Unidos retira su tropa de Afganistán, la Alianza del Norte se queda sin apoyo y los talibanes regresan al poder. Pero eso es de la próxima semana, que es la última clase. Gracias, profesor. Ay, qué interesante. Muchas gracias. Gracias, Pues, profesor. Gracias, profesor. muchas gracias. Hasta aquí llegamos hoy. Para ya